Buenas tardes, amigos y amigas de Inmobiliaria Ilumina. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones que hemos denominado Live Ilumina. Ya estamos en nuestra sexta versión y bueno, hemos ido cambiando ahí horarios, tratando de acomodarnos a cada uno de los nuevos tiempos. Hoy día, la verdad, ya hay bastante más gente yendo a sus oficinas o distintos lugares de trabajo. Por lo tanto, hemos preferido una hora más que se acomode más con el horario laboral. Bueno, hoy día tengo el honor de presentarles a nuestros invitados, que como ustedes han visto ahí en los mailings que hemos ido mandando en nuestras redes sociales, es Sergio Novoa, un experto inmobiliario que trabaja hace muchos años ahí en la consultora BMI de servicios inmobiliarios, y que le damos la cordial bienvenida. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Juan Pablo. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, un poco el tema que hoy día nos convoca y que es de, creo, bastante interés, dado los nuevos cambios que han ido ocurriendo en el último año, es toda la migración que se ha ido produciendo de Santiago a regiones. La verdad, Chile es uno de los países más centralizados que conocemos. Santiago abarca gran parte de la atención del país y hemos visto cierta tendencia en el último tiempo de migrar hacia regiones, lo cual lo vemos con bastante optimismo, y sobre eso Sergio tiene harta información y temas que puede aportarnos. Entonces queríamos un poco preguntarte ahí, Sergio, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves tú que son las principales razones por qué está ocurriendo este fenómeno? A ver, Juan Pablo, mira, antes que nada, lo que hay que definir bien es que no solo se está produciendo una migración de Santiago a regiones, que en el cómputo general de la población de Chile a lo mejor no es tan numeroso las migraciones, igual considerable, pero no tan numeroso como lo que sí que se está dando también y con más fuerza es un tema de arraigo de la gente que está en regiones. Es decir, o sea, como ya no existe esa necesidad de salir de su ciudad, de su región, para progresar. De ahí que la mayoría de las ciudades están creciendo por eso, porque no existe la migración que se daba antes, hace 20 años, de regiones hacia Santiago. Y ahora se está dando una migración de Santiago a regiones, pero sobre todo un arraigo de la gente que nace y se cría y vive en cada una de las regiones a decidir quedarse en donde ha nacido y se ha criado, ¿sabes? Se ha camiseteado con su ciudad en el fondo, y un poco Sí. que entiendo que antes iba porque tenía mejores oportunidades laborales, mejores expectativas económicas, y hoy día en el fondo, dado que estas ciudades se han ido llegando ya todo el equipamiento, las necesidades básicas que necesitan tener, escolaridad, infraestructura, etcétera, hoy día quizás no es tan necesario. Así es. O sea, eso pasa en la mayoría de las ciudades. Obviamente hay ejemplos muy puntuales en las que se nota claramente el ingreso de población, sobre todo del Gran Santiago y del Gran Concepción, hacia ciudades como Puerto Varas, Pucón, que han experimentado, haciendo un análisis de la evolución de la población en los últimos 30 años, vemos como en los últimos 5 años las ciudades como Puerto Varas o Pucón han crecido en estos últimos 5 años mucho más que lo que hayan crecido en los anteriores 20 años, ¿sabes? Y eso está muy influenciado por una migración de estas grandes urbes, sobre todo en esas dos ciudades. Ahora bien, esas dos ciudades, y va dando un poco la historia... Son buenos ejemplos.
Sí, son muy buenos ejemplos, pero lo que le está pasando a estas dos ciudades es que empiezan a colapsarse, ¿sabes? Y esa idea de ir a esas dos ciudades se está, digamos que, difuminando, ¿vale? Hacia otras ciudades cercanas, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de Puerto Varas se nota perfectamente cómo la gente ya no puede ir a Puerto Varas porque, o sea, al final los precios son muy caros, o porque igual se está convirtiendo en una urbe más densa de lo que uno a lo mejor esperaba y se está yendo a Yanquihue, a Frutillar, en menor medida a Osorno. Incluso hay gente que a lo mejor, viendo que no tiene un destino fijado, pues decide irse a Valdivia, que son ciudades con muy buena calidad de vida, ¿sabes? Y que igual suplen ese interés que tenía alguien por ir a Puerto Varas. O en el caso de Pucón, por ejemplo, se nota perfectamente cómo lo que no llega a Pucón se está yendo a Villarrica, ¿sabes? Claro. Y Sergio, ¿cómo ves tú en el fondo gente, porque esa gente de regiones que se iba a otros lugares, a grandes ciudades, pero gente de Santiago que también está viendo que puede trabajar en sus mismos trabajos de Santiago, pero desde regiones? También yo creo que está ese fenómeno. Sí, o sea, obviamente que desde que el tema o sea, el tema de las migraciones a estas ciudades por parte de gente que venía de Santiago ya era un hecho antes de la pandemia. Eso nosotros en nuestros estudios lo habíamos comprobado, pero en los estudios que seguimos haciendo hemos comprobado más aún que esto se ha acelerado. O sea, el tema de la pandemia ha acelerado sobre todo un tema de teletrabajo, de digitalización. Las empresas, incluso la misma gente, se ha dado cuenta que perfectamente puede trabajar en cualquier lado, ¿sabes? Obviamente no todos los trabajos, pero hay mucha gente que se ha dado cuenta que perfectamente puede estar trabajando en Santiago, pero viviendo en Puerto Varas, en Pucón, en Frutillar, en cualquier otra Mm. ciudad, ¿sabes? Y eso ha provocado que, junto a otras variables como son el valor de la vivienda, que es bastante, yo creo que es uno de los motivos principales, la calidad de vida, o sea, estas ciudades ya empiezan lo que habías comentado tú antes, mejores infraestructuras que ya no le asustan a la gente, a lo mejor la vida en regiones, está haciendo pues eso, que mucha gente decide dar el paso y salir de la gran urbe que es Santiago, que a lo mejor ya, bueno, ya no es tan interesante para mucha gente, ¿sabes? Y esto ahí un poco el tema que tú tocabas, que es crítico siempre, el tema del costo, del precio. Pues, yo creo que es uno de los principales drivers también, dado los costos que hoy día están teniendo las viviendas en Santiago. Eh, ¿Cómo ves tú eso? Si efectivamente es uno de los grandes drivers o no, o cómo cambian, por ejemplo, el que ahora, como sea, Pucón o Puerto Varas está colapsado, quizás también ahí han habido cambios importantes de precios. ¿Cómo ha ido mutando eso? ¿Cómo ves tú el tema precio, tanto en Santiago como en estas regiones? Claro, mira, Juan Pablo, tú piensas que voy a poner un ejemplo, una pareja joven que se decide, que vive en Santiago y que decide comprarse un departamento, una vivienda en un barrio, digamos, más o menos normal, o sea, rico y tal, va a pagar por el resto de su vida. O sea, los precios en Santiago están, digamos, casi llegando a un límite prohibitivo. Sin Y embargo, si en es que le dan, región, y si es que le dan el financiamiento, porque a veces bueno, claro, es que esa dado el es sueldo otra que gana, historia, claro. ¿sabes? Sin embargo, en regiones, y ya no me estoy hablando de Pucón o de Puerto Varas, que son precisamente malos ejemplos, porque los precios en esas dos ciudades precisamente están llegando a cotas muy parecidas a las de Santiago, pero en el resto de regiones, o sea, tú te puedes comprar prácticamente un mejor departamento en una mejor ubicación, de mayor espacio, eh, casi por la mitad de precio, ¿sabes? O sea, estamos hablando, Claro. salía el otro día un artículo que decía que te puedes comprar un departamento en Valdivia mucho más grande con vistas al río Cruces por el precio que te compras prácticamente una caja de fósforos en San Miguel, ¿sabes? Eso también la gente lo empieza a valorar, ¿sabes? Entonces ya no es solo es que me voy a Santiago porque voy a ganar mucha más plata,
pero si mi calidad de vida va a ser peor, oye, a lo mejor, y eso yo creo es lo que se está dando, mucha gente está como sacrificando parte a lo mejor de una mejor proyección profesional a nivel económico por una mejor calidad de vida al final. O sea, vale, gano un poco menos, pero el costo de vida en regiones es mucho menor, ¿sabes? Bueno, termina siendo un poco oferta-demanda. Obviamente, hoy día, donde más demanda hay es en Santiago, sobre todo en algunas zonas, como Ujú. misma San Miguel que tú mencionabas, Santiago, Providencia, Vitacura, Las Condes, y obviamente son los precios más caros, pero termina pasando un poco el efecto de Pucón, Puerto Varas, donde son ciudades que hace, no sé, yo diría 5 o 8 años valían la mitad y hoy día están acercando precios a Santiago porque había mucha mayor demanda y Así ahora es. está aumentada y presionada más aún con el tema este de la pandemia. Así es, por eso te decía que al final estas dos ciudades, que igual yo creo que todavía les queda margen para seguir creciendo, pero igual han conseguido, digamos, que las ciudades que están a su alrededor también empiecen a recibir y a desarrollarse Claro. inmobiliariamente, ¿sabes? Porque es lo que digo, al final la gente, porque me voy a salir a lo mejor de Las Condes, que pago 100 UF metro cuadrado, por irme a Puerto Varas, que estáis pagando prácticamente 80 UF metro cuadrado. Oye, a lo mejor me interesa irme a Frutillar, que está a media hora y pago 60 UF metro cuadrado. Entonces, para la economía del bolsillo de estas personas, oye, es un punto a favor y por eso se está desarrollando. Interesante. Y este cliente que es el que está migrando, ¿cuál sería como el perfil de este cliente? ¿Cómo lo definirías tú? ¿De dónde viene? En el fondo, hay muchos que comentabas tú que vienen de mismas regiones a Santiago, otras hacia otras regiones, pero el que viene de Santiago, ¿y qué comunas viene? Podríamos tratar como de entenderlo un poco más. O sea, el perfil, hay dos perfiles, yo creo, bastante diferenciados entre sí. O sea, hay Ya. un perfil que es el de la pareja joven, con familia en formación, un hijo, algo así, que se deciden a dar el paso de salir bueno, de clase media, media alta, ¿vale? De ¿Es comunas sin como hijos Providencia. o con un par de hijos partiendo en el fondo? Sí, o sea, familias en formación. En No, no, formación, ya, ya. o sea, estamos hablando de gente de menos de 30 años, ¿vale? Ya. Que deciden esa aventura, digamos, de irse en este caso, a lo mejor a ciudades del sur, jóvenes profesionales, el 100%, que eligen eso, ciudades en el sur. Ese sería, digamos, uno de los Un perfil. perfiles. El otro perfil es el de la gente de la tercera edad. O sea, gente pensionada, en este caso diríamos C1, o sea, ABC1, o sea, ya, o más bien AB, digamos, con buenas Ya. pensiones, que deciden comprarse un departamento, generalmente departamentos también en el sur o en la costa de la quinta región, para poder, no sé, una vida más tranquila, más saludable que la que le está dando en la ciudad de Santiago, ¿sabes? Eso sí, o sea, la gente más mayor, los jubilados, digamos, los pensionistas, lo que han hecho ha sido una especie de inversión en su, digamos, categoría de vivienda. Ellos compran un departamento, imagínate, en Puerto Varas, en principio como segunda vivienda, pero la alternan, o sea, digamos, esa segunda vivienda pasa a ser su primera vivienda y el departamento que tenían en Santiago, que pueden haberlo vendido y comprarse algo más pequeñito, lo dejan como segunda vivienda para visitar a los nietos si es que se han quedado allí o para ir al médico y llegar al minuto, qué sé yo, pero es como... Claro, terminan Y pasando es más tiempo en su segunda vivienda que en la primera. así es, La mantienen en el fondo, no la así venden. es, se va. En cambio, Venden, la normalmente esta familia, gente tiene... en cambio, la familia en Perdona. formación sería su primera vivienda. Así es. Y esto pasa tanto en el sur como en la quinta región. Nos hemos dado Ya. cuenta en nuestros análisis que la quinta región, desde Papudo hasta Reñaca, digamos, está pasando eso también. Es decir, gente que compra allí como primera opción, como segunda vivienda, pero que están invirtiendo esos papeles, ¿sabes?
Eso le pasa a la gente mayor, ¿eh? ¿Y han hecho el cruce ustedes en cuanto a compra versus arriendo? ¿Se ha potenciado más el tema de la compra o más del arriendo? Probablemente muchos de ellos, sobre todo los que están partiendo, quizás parten arrendando en Así regiones es. que van. O sea, tú piensas que al final esta gente joven que se va, la mayoría jóvenes profesionales que se van, o sea, muchos van sin, digamos, como sin Sin un el pie para empleo comprarse fijo. esta vivienda. Mm. Claro, se van en plan aventura, digamos. Sin trabajo. Así es. Van con espaldas, digamos, van con ciertos ahorros y tal. Y con eso, bueno, obviamente de primeras van a arrendar, pero con un objetivo claro que al final es comprar una vivienda, porque su objetivo inicial, digamos, es quedarse allí para vivir, ¿sabes? Pero Perfecto. obviamente que la primera opción es el arriendo y por eso ciudades como Puerto Varas, por ejemplo, tienen un buen mercado de arriendo. Claro, y quizás uno ahí en ese entendido también puede ver algunas oportunidades de inversión, en el sentido de que al haber toda esta migración, quizás inversionistas que antes invertían solamente acá, por decirte, en Santiago Centro, y hoy día con lo que ha pasado quizás no es tan buena inversión ya, tener un departamento en Puerto Varas hoy día quizás es oro y plata. O sea, ya no solo por la gente que pueda llegar, como para quedarse permanentemente, también obviamente que Puerto Varas, en este caso el ejemplo de Puerto Varas y Pucón, yo creo que el precio alto, no solo por ser estas ciudades, es también por el hecho de que son ciudades muy turísticas, ¿sabes? Que reciben una población flotante al año muy numerosa y eso hace que los inversionistas obviamente se fijen en estas ciudades porque saben que en temporadas estivales, en temporadas de feriados, se llenan, ¿sabes? Y al final la gente necesita pernoctar en algún lado, ¿sabes? Claro, pero ahora pasa a ser una inversión no solamente estival, sino que durante todo Así el. es. Y yo creo que es un cambio de lo que teníamos en mente antes. Antes uno pensaba, claro, se arrienda en el verano, para el 18 de septiembre, para las vacaciones de invierno. Hoy día hay interesados de año corrido. Así es. Pasa a ser más comparable con una inversión de un departamento en Santiago mismo, ¿te fijas? Sí, así es. De todas maneras, en el sur de Chile, bueno, y la verdad es que yo me he dado cuenta en los análisis que, digamos, en el centro sur de Chile, que son cuando analizamos las ciudades, son las ciudades que mayores crecimientos han tenido. Las del norte, es decir, que realmente no han crecido tanto, de hecho, han crecido bastante menos, no solo en comparado con las del centro sur, sino comparado ellas mismas con lo que crecían hace 20 años, pero en las del centro sur, ya no solo por Puerto Varas o Pucón, pues ser ciudades lacustres y turísticas, sino también Valdivia por ser una ciudad universitaria o Talca también por ser una ciudad universitaria, han crecido bastante y no solo por un tema de turismo, sino por gente que va ahí a comenzar una nueva vida alejado de, pues eso, del Gran Santiago, del agobio, de la contaminación, del tráfico. Eso las está Oye, haciendo ciudades muy atractivas, ¿sabes? o sea, el sur ha tenido mayor plusvalía que el Sí, norte en ese sentido. sí, Buen, absolutamente. buen dato. Oye, hago un pequeño Absolutamente. paréntesis para contar, estamos con harta gente aquí escuchándonos en vivo. Y aprovecho de comentarles, agradecerles nuevamente y contarles que pueden hacer preguntas. A mí me están llegando ya varias preguntas. Está generando harto interés este tema, así que pueden hacer sus preguntas y vamos a tratar de responder algunas ahí ahora en un ratito más. Oye, Sergio, estas ciudades, un poco, ¿qué tan preparadas están y qué cambios ves tú que genera esta migración que está ocurriendo hacia ellas? Bueno, Obviamente, Juan Pablo, eso es lógico y todo, pero sí. una pregunta muy buena, ¿sabes? Ese es un tema que era en el debe de la agenda política, digamos, Ya, de Chile, ¿sabes? O sea, normalmente los planes reguladores comunales teóricamente se establecen para intentar actualizarlos cada 10 años, ¿vale? Esa es la idea, o sea, porque cada 10 años, digamos, hay un censo nuevo, ¿vale? Y ahí le dice a las ciudades
cuánto de más o cuánto de menos ha crecido, ¿sabes? Y con eso ejercer políticas públicas, bueno, pues para desarrollar las ciudades en función de la población que van albergando, ¿sabes? El problema Claro. es que en la práctica el promedio, digamos, de la actualización de los planes reguladores es de 20 años, si no de más. Nosotros hemos encontrado casos de planes reguladores de 1980 o incluso antes que no están actualizados. Hay algunas modificaciones, pero no actualizadas. ¿Qué provoca eso? Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro, porque lo conozco de cerca, que es el caso de Puerto Varas. Puerto Varas tiene hoy 45.000 habitantes, Tú, más o perdón, menos. viviste en Puerto Vara un tiempo. Sí, 5 años. Lo conoces de Ya, cerca. Puerto Varas tiene hoy 45.000 habitantes. Hace 30 años tenía 26.000 habitantes. Ya se duplicó. Sí, se duplicó. La infraestructura vial hoy en día de Puerto Varas es exactamente la misma, no tiene ni un metro más de carretera que hace, o sea, hoy 2020 que en 1992. ¿Eso qué ha Y provocado? el doble de población y quizás cuánto de población flotante. Porque Así es, es población estable. así es. Y eso provoca, pues, lo que provoca. Un caos. Tacos. Al final eso repercute en la calidad de vida de la ciudad y es un riesgo al final. Eso puede echar a perder, digamos, una ciudad bonita como es Puerto Varas si no hay políticas de infraestructuras que mejoren esas situaciones. Y eso le pasa no solo a Puerto Varas, le pasa a varias ciudades más Claro. y eso sí es importante. A ver, también digo que obviamente en los últimos años ha habido digamos, un elevado, o sea, no sé, un elevado gasto en infraestructura sanitaria, por ejemplo. Hace 30 años era impensable, era muy difícil que cada una de las ciudades de Santiago tuvieran un hospital como lo tenemos, como los tienen ahora. Obviamente la infraestructura era mucho más deficiente y eso es lo que provocaba la migración al revés, es decir, de regiones a Santiago, ¿sabes? Hoy, no, hoy obviamente está mejor, pero obviamente es francamente mejorable, ¿sabes? Claro. Interesante. Mira, para ir ya cerrando en beneficio del tiempo, que tenemos ahí tiempos acotados, un poco, bueno, el tema que hemos conversado siempre de cómo esta pandemia en el fondo ha afectado todas nuestras vidas, qué tan largo va a ser y todo eso, pero me interesa saber un poco tu visión, dada tu experiencia, ¿cómo crees que esto va a afectar o va a seguir afectando o mitigando la migración, el tema del teletrabajo? Tener un poco ahí una visión al respecto. Mira, como te comentaba antes, Juan Pablo, al final esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar, pero a velocidad luz, un tema que era la digitalización y el teletrabajo, que se supone que está, digamos, programado para que digamos, que se normalizara de aquí a 10 años, imagínate, se ha hecho en 6 meses. O sea, en 6 meses nos hemos tenido que adaptar a una realidad que se viene, que es la del teletrabajo, al final. Hay innumerables trabajos que se pueden ejercer de manera remota y eso va a provocar que la gente, oye, si tiene la oportunidad de poder vivir en un sitio con mejor calidad de vida, con mejor, no sé, mejores precios a la hora de comprar una vivienda, lejos de los tacos, de una densificación masiva, oye, lo va a hacer, ¿sabes? Por eso yo creo que hoy en día estamos viendo digamos, el pistoletazo de salida, ¿sabes? Para algo que se va a venir. Una descentralización del país, ¿sabes? Y esto no es una cosa que pasa en Chile, Juan Pablo. Esto es una A nivel cosa que está mundial. pasando. Sí, la gente se está dando cuenta y obviamente que la pandemia digamos que los ha acelerado en pensamiento. Ya no lo ven tan digamos, divertido vivir en una ciudad masificada, en la que, digamos, que todo el mundo va hacia los mismos sitios. O sea, hay gente que prefiere otras cosas, ¿sabes? Obviamente. Se han caído esos paradigmas en el fondo y hoy día
Lo cual sería, creo, bueno, como partimos en la conversación, sería una muy buena noticia para el país, dado que no puede ser que un país sea solamente Santiago, y eso ojalá vaya cada vez agarrando peso otras ciudades y vaya teniendo posibilidades para los que viven en esos lugares también. Sí, pero eso es importante. O sea, tú piensas que Santiago creo que es el 40, no, es el 45% de la población de un país, ¿sabes? O sea, Claro, y demasiado está demasiado centralizado, sí que sería. concentrado y obviamente tenemos 5.000 kilómetros de largo el país con muchísimas actividades, que, tanto en el norte con un tejido minero, en el sur pesquero, en el centro agrícola, con mucho potencial para desarrollarse como ciudades. Bueno, yo creo que poco a poco se está dando, pero que yo creo que sinceramente le queda por crecer, ¿sabes? Perfecto. Buenísimo, pues está súper claro. Mira, vamos, nos han llegado hartas preguntas, vamos a tratar de responder un par. Agradecemos ahí a los participantes. Aquí, por ejemplo, José Antonio Rodríguez nos pregunta, Sergio, ¿qué visión tienen de las ciudades en el norte como Iquique, Antofagasta, donde la industria minera juega un rol fundamental? Pues mira, en Iquique, o sea, en las ciudades del norte, lo que ha pasado es básicamente, o sea, esto es una teoría más bien, o sea, la irrupción de las low cost, de las compañías aéreas de bajo precio, en nuestros análisis nos indican que los mineros que trabajaban antes o sea, que trabajan en la minería y que al final hacían turnos y terminaban por quedarse en las ciudades más grandes cerca de su, digamos, de la mina en la que trabajaban, hoy en día tienen esa facilidad de salir del turno, cogerse una low cost y plantarse en La Serena, en Coquimbo o en Santiago. Es decir, nuestros análisis nos indican que las ciudades del norte, no solo los mineros, sino también la gente arraigada en el norte, los jóvenes del norte, sí que todavía presentan una migración hacia Santiago en búsqueda de oportunidades, ¿vale? Eso no quiere decir, a ver, lo que pasa es que Más que los estas del sur. ciudades, claro, pierden un poco de potencial por ese lado, pero nos hemos dado cuenta que lo están ganando con un tema de migración exterior. Es decir, venezolanos, peruanos, que ingresan al país por el norte y se van quedando en esas ciudades. Entonces, digamos que compensa un poco. O sea, nosotros vemos el mercado inmobiliario en Antofagasta o en Iquique, en Copiapó, todavía bastante activo, ¿sabes? También, a ver, hay una cosa, también es muy importante el déficit habitacional que tenían estas ciudades. Estas ciudades en el norte tenían un déficit habitacional bastante elevado. Entonces, obviamente, hasta cubrir toda esa demanda, van a pasar muchos años en los que digamos, el mercado inmobiliario se va a ver bastante activo. Perfecto. Aquí Patricia nos pregunta, ¿qué perfil profesional es el que decide migrar a regiones? ¿Médicos, ingenieros? ¿Qué monto de inversión andan buscando? Un poco, bueno, algo de eso tocaste anteriormente. O sea, yo creo que el perfil son profesionales, yo creo que independientemente de la profesión, Transversal. pero sí, pero sobre todo estos profesionales liberales, ¿vale? Estos profesionales liberales que pueden o sea, arquitectos, que pueden autotrabajar, ¿sabes? Que no necesitan esa necesidad imperiosa de trabajar en una industria, en una empresa, sino que ellos mismos pueden autogenerarse sus ingresos. La última que sacamos de acá, ¿podría afectar algo el escenario de compra, arriendo, el tema ahora de la nueva constitución? O sea, a ver, el tema de la nueva constitución, a ver, o sea, yo creo que afectó más el estallido social. O sea, eso yo creo que es un punto a favor de salir un poco de la ciudad, de Santiago en este caso, Que eran las que alejándose más un poco del concentraban foco los disturbios. conflictivo. O sea, obviamente en todas las ciudades ha habido disturbios, pero si te fijas bien, algo que pasa al contrario de lo que pasa en Santiago está muy diferenciado digamos, las clases sociales. Digamos. Es decir, Sí, hay un barrio nororiente en el que está la clase alta, en Providencia, Ñuñoa, la clase media y luego está la clase baja. Lo que pasa en regiones es que esto no es tan marcado, ¿sabes?
Entonces, ahí está todo mucho más mezclado y aunque parezca lo contrario, eso la verdad es que es mucho mejor, es mucho más estable la sociedad en ese aspecto, porque al final están todos mezclados y eso Es lo que ocurre que también en ciudades más desarrolladas pasa eso, que está todo un poquito más mezclado, no está separado tanto por barrios tan... Claro, eso a mí personalmente eso me gusta más porque los hace sociedades más estables, más dinámicas, no sé, o sea, en ese aspecto. Ahora se genera más interacción. Claro, ahora bien, ¿el proceso constituyente creo que va a afectar? Yo sinceramente creo que no, en el sentido de que al final estamos hablando de personas, lo que hablamos, son profesionales liberados que van a trabajar por cuenta propia y que no van a depender tanto de empresas que a lo mejor corten sus inversiones, o aunque yo tampoco creo que va a suceder eso, ¿sabes? Esto es un proceso que son 2 años, de aquí a 2 años, o sea, obvio que van a pasar muchas cosas, pero yo insisto en que creo que hay demasiado desarrollo todavía por hacer en regiones y se va a dar, ¿sabes? Independientemente del proceso, ¿sabes? Buenísimo, pues mira, vamos a tener que dejar ahí un par de preguntas pendientes porque se nos fue el tiempo, se nos pasó volando, muy entretenida ahí la conversación. Agradecerte nuevamente, Sergio, por tu tiempo. Y nada, agradecer a todos, tuvimos una gran participación aquí de gente que nos siguió en vivo, que nos sigue siguiendo, quedan invitados siempre al próximo live, vamos a estar comunicándolos por nuestras redes sociales, siempre en nuestra página web también, www.inmobiliariolumina.cl, en el sector ahí de comunidad, estamos siempre publicando en nuestro blog y también los mismos live que han grabados, por si ustedes quieren ver los anteriores también, y vamos también siempre mostrando cuáles son los que vienen a continuación. Así que nada, dejarlos invitados, agradecerles su tiempo y esperemos que siempre esto vaya informando de todas las cosas relacionadas al rubro inmobiliario. Así que nada, me despido, Sergio, muchas gracias nuevamente y estemos en contacto. Ya, chao, muchas gracias. Chao, chao.